Volvemos a nuestra conversación porque quedaron temas dando vueltas de la semana, del propio debate y en lo que viene. Presentamos de inmediato Jaime Belolio. Muy buenas noches, gracias por estar aquí. Muy buenas noches, muchas gracias. Natalia González, muy buenas noches, gracias por estar aquí. Hola Matías, buenas noches. Natalia Piergentile, gracias también Natalia por venir. Hola, muy buenas Matías. noches. Y Gonzalo Winter, muy buenas noches, gracias por estar aquí. Buenas noches Matías, buenas noches panel. A ver, el presidente tiene conversaciones, Gonzalo Winter, dijo en una entrevista recién. ¿A qué se refiere con quiénes conversa el presidente que son de la oposición? No, yo no puedo hacerme cargo de las conversaciones privadas del presidente, pues sería una irresponsabilidad y descortesía de mi parte. Pero sería un error mío no preguntárselo. ¿Cómo? No, sería claro. un error mío no preguntárselo. Y sería un error mío contestarlo. Pero lo que yo sí sé es que el presidente de la República está muy consciente de su rol institucional, de la institución que habita y de lo que significa para este país el 5 de septiembre, sea quien gane. ¿Y están los puentes? Yo creo que están los puentes. Y yo creo que habemos muchos políticos en Chile que estamos generando condiciones de puente. Yo creo que los cuatro que estamos hoy día en el panel estamos en esa actitud. Y yo creo que quiero hacer una declaración bien concreta. Yo creo que el 5 de septiembre la opción que gane hoy en día ya debería saber que no se basta a sí misma para implementar sus ideas o para poder ejecutar su triunfo, por decirlo de alguna forma. El que crea que con el 53-54%, que es con lo que yo creo que va a ganar el apruebo, se puede llevar la pelota para la casa, yo creo que a esta altura la historia política de nuestro país de los últimos 4 años nos ha Ya me dirá enseñado qué significa eso en está términos equivocado. prácticos. Pero déjeme preguntarle a Jaime Belolio, ¿hay puentes? ¿Es usted uno de los interlocutores del presidente? Bueno, yo tengo una relación con el presidente Boric hace muchos años y sigo teniéndola con él, pero no diría que yo soy como un puente oficial, porque para eso están los partidos políticos, están los presidentes y presidentas de los partidos, está el Congreso y otros. Sí, obviamente hemos tenido conversaciones que tampoco te las voy a contar porque tiene que ver con una cuestión privada, obviamente. Sería muy grave. El olfato político le indica que efectivamente los puentes que ve el presidente, ¿usted también los ve? Yo creo que sí, y veo que hay una disposición que ha ido cambiando en el tiempo y que ahora, a medida que quedan 14 días, obviamente se han ido intensificando. Yo creo que algunos ya han ido asumiendo, no solo porque las encuestas muestran un triunfo del rechazo, sino porque además esto partió con un 78% y hoy día va en torno a 42, 43. ¿Se refiere usted a las personas que hoy están que votaron la prueba de entrada y que ahora hay muchos menos que están ahí? Y lo vimos recién en el último debate que hubo acá mismo. En el rechazo no está solo la derecha. El rechazo también tiene el centro y el centro izquierda. En cambio, en la prueba está solo la izquierda. Y eso es un problema hacia futuro. Y yo creo que hay un problema sobre el gobierno, que ha asumido, creo yo, un rol muy preponderante en la campaña del apruebo. Siendo así, eso complica un poco el que después, al día siguiente, sea el primero que pueda encabezar un buen acuerdo. Entonces, yo creo que me importa mucho qué es lo que pasa el 4 de septiembre, obvio. Pero me importa todavía más lo que pasa del 5 en adelante. Porque ahí es el momento crítico donde vamos a necesitar una coalición democrática disponible, y en esto estoy totalmente de acuerdo con Gonzalo, disponible a llegar a acuerdos y a consensos para cambiar la Constitución, para hacer una buena y nueva en el caso que gane el rechazo, o para modificar sustantivamente a pesar de los cerrojos que existen en caso de que gane el apruebo, que sería, creo yo, la mala alternativa para Chile. Natalia Piergentile, Jaime acaba de decir que en el sector de él, del rechazo, hay más que solamente la derecha, que hay más amplitud, que hay más gente de centro-izquierda, que fue un tema que conversamos bastante aquí en el debate. ¿Usted ve gente de centro-izquierda, la reconoce como pares suyos, pares culturalmente suyos de toda una vida, que están por el rechazo? ¿O usted cree que hay gente que está un poco prestándole ropa a una derecha? A ver, sobre esto dos cosas. Lo primero es que yo creo que la centroizquierda que está por el rechazo ha sido más bien el caballo de Troya de la campaña del rechazo. Y a mí me cuesta entender que personas que hayan estado en la misma mirada valórica, ideológica de la centroizquierda histórica, por decirlo de alguna manera, hoy día está en el rechazo. Me cuesta entender que no les sea suficiente el Estado Social y Democrático de Derecho y el corazón de la nueva Constitución para desde allí generar algunos cambios. Creo que a lo mejor hoy día se puede rebarajar lo que entendemos por izquierda o por centro izquierda, pero claramente hoy día no estamos en la misma vereda. Usted con Rodrigo Valdés, por ejemplo, ministro de Hacienda, la presidenta Bachelet, es del PPD, todavía milita, entiendo, ¿no? No, pero no porque además hayamos tenido una divergencia Ya. ideológica, sino que él asumió en la comisión de... Ok. Ya. En una Pero comisión son históricos, muchos años Exacto. en el PPD. Sí, con alguien como él, que me imagino que usted ha tenido vínculos, conversaciones, debates, en Así fin, es. ¿siente que hay un divorcio ideológico y ya no son parte de lo mismo?
yo siento que tenemos un divorcio en la materia constitucional. Y creo que con Rodrigo Valdés podemos seguir construyendo para adelante sin ningún problema. Si mi tema es que, insisto, a lo mejor es miopía respecto de no poder entender por qué de un proyecto cuyo corazón es lo que hemos bregado durante 30 años para sacar adelante, no sea suficiente para votar a prueba. Natalia González. Yo, fíjate que sin tratar de ser exégeta de nadie de los que dentro de la centroizquierda están hoy día por el rechazo, yo sí entiendo esa opción. Y la entiendo, Matías, porque aquí la decisión no solo tiene que ser emocional y política. Aquí hay una decisión pensando en el futuro de Chile. Y si bien está la declaración de que Chile va a ser un Estado social y democrático de derecho, esa declaración no es factible con el sistema político que se viene proponiendo, que es un sistema político no solo sin contrapeso, sino que es un sistema político que no se hizo cargo del diagnóstico compartido de fraccionamiento que impide los acuerdos justamente en temas sociales que son tan relevantes para la ciudadanía. Tampoco va a ser posible ese Estado social y democrático de derechos, como lo ha dicho Óscar Landerreche, René Cortázar, José Pablo Arellano, cuando se compromete a ese nivel en esta propuesta constitucional las bases del progreso. O sea, no bastan las declaraciones. Uno tiene que tener un andamiaje institucional para que esa declaración pueda hacerse efectiva progresivamente en el tiempo. Si ese andamiaje institucional está mal, y es un andamiaje que además desde mi punto de vista promueve mucho más el conflicto que el acuerdo, no solamente el conflicto desde el nivel central al nivel territorial, conflicto entre la Cámara de las Regiones, el Congreso de Diputados, conflicto entre el Congreso y el Presidente de la República con las leyes de concurrencia necesaria, con los vetos, conflictos entre empleadores y trabajadores con un derecho a huelga que es prácticamente ilimitado. Cuando el conflicto está en el centro de la propuesta constitucional, ¿cómo avanzamos hacia ese Estado social y democrático de derecho? Entonces, yo los entiendo. Y no me parece, creo yo, que hoy día, anticipándose un poco a los escenarios, a lo que muestran las encuestas, yo creo que es un error que la socialdemocracia deje fuera a esas personas o las descalifique o no entienda la posición, porque el 5 de septiembre, si es que gana el rechazo, y ustedes también buscan un nuevo proceso constitucional, va a haber que llegar a acuerdos y esas personas van a ser parte de esos acuerdos. Quiero hacer dos comentarios a cosas que se han dicho. Uno, sobre el tema de los puentes y las conversaciones para el día después. Si todos estamos en la actitud que hemos demostrado en esta primera ronda, entonces yo no comprendo por qué la derecha, y cuando digo la derecha en este caso me refiero a los que se perciben a sí mismos como derecha, rechazó la invitación del ministro Jackson a la Moneda. O sea, durante meses dijeron cuál es el plan B, cuál es el plan B, cuál es el plan B, en el caso de que ganaran el rechazo. Nosotros que estamos por el apruebo, pusimos cuál era la siguiente fase después de un triunfo del apruebo. Y ellos le decían al gobierno cuál es el plan B, cuál es el plan B, cuál es el plan B. El ministro Jackson dice, quienes tengan propuestas, porque pase lo que pase, gane el que gane, vamos a tener que legislar en el Congreso, y yo soy el ministro encargado de coordinarme con el Congreso, ¿por qué no vienen y me presentan sus propuestas? Y los partidos del oficialismo fuimos. Y la senadora Rincón y el senador Walker fueron con sus propuestas y dijeron, yo creo, legítimamente, que esto debería pasar al día siguiente. Y Andrés Longton, Jorge Alessandri y Francisco Undurraga, los jefes de bancada de Chile Vamos, dijeron que no iban a ir, porque no iban a presentar su propuesta. Entonces, por supuesto, el Partido Republicano lo excluyó porque el Partido Republicano no se relaciona con el gobierno. Pero ¿por qué si durante meses pidieron un plan B cuando el ministro de Estado los convoca a su oficina? Mi hipótesis es que no tienen, es que ellos mismos no tienen ese plan B porque no están de acuerdo. ¿Cuál es su hipótesis? No, o sea, primero es curioso que lo diga Gonzalo, porque la verdad es que quienes defendieron que aquí había que aprobar una nueva constitución sin ningún cambio, pero ni uno de ni uno. Tiene que ver con lo que estoy diciendo. No, tiene todo que ver, porque solamente hicieron la propuesta de cambio constitucional cuando vieron que seguían perdiendo por varios meses. Por tanto, no era más que una estrategia electoral de último minuto. Pero, los ojo, primeros yo no que lo creo- hicieron fue el PPD. Pero, ojo, yo no creo- Pero solo termina. No, solo un punto. Yo no creo que el presidente nos haya instado por un tema de encuesta. Yo creo que él tenía la convicción Qué bueno saberlo, de mejorar porque algunos a los 15 ámbitos. minutos de haber terminado eso, el Partido Comunista dijo que no estaba en eso. Entonces, yo no soy el vocero de los partidos de Chile Vamos. Sin embargo, lo que vi es que el ministro Jackson, primero, no conversa nunca con ninguna de las personas que están en el Congreso que son de Chile Vamos. No conversa con ellos, los desprecia, y además les dijo una semana antes que tenían otra escala de valores, po. Entonces es bien difícil interactuar con una persona que te desprecia permanentemente, que no conversa y que además te dice que en verdad tú tienes otra escala de valores. Entonces, esa superioridad ¿cómo podemos moral... averiguar No, pero cómo espérate, sigue esto? Esa superioridad moral
de venir a decir, mire, ¿sabes que yo con ustedes, ¿cachai? ¿Somos distintos? No, cortalamos. Entonces, ¿cómo se puede averiguar? Pero, Gonzalo, hay 2 declaraciones que ya han estado con todos los partidos de Chile Vamos, sí, 2 declaraciones firmadas por cada uno de ellos, más unas 20 o 30 Pero que no se han sobre hecho cómo continúa verbalmente. esto. Sí, cómo continuar y cuáles son los contenidos y qué es lo que se rescata de la actual propuesta y otro. Entonces, obviamente es una mala voluntad simplemente el decir que no sabemos qué es lo que quiere la derecha. No, no es verdad, porque por de pronto Pero lo que se cuéntalo vota ahora, el po. 4 de septiembre es si es que sí o no a esa mala propuesta, no a otra cosa. Entonces, yo soy partidario personalmente de que sí, o sea, obviamente tiene que seguir el proceso constituyente. Eso está en lo que se ha ¿Cómo? dicho. Está. Y en el cómo tienes que definirlo tú también, después, cuando estés dentro del Congreso. Pero ¿cuál es la posición de ustedes de cómo debería ser? Yo te voy a decir cuál es mi posición. Mi Obviamente posición es que lo que va a salir Pero es espérate, lo que salga ¿qué, del Congreso. convención? déjame decir mi posición. Mi Eso, posición es que eso. tiene que ser la ciudadanía, a través de un plebiscito, que escoja cuál es el mecanismo que continúa. Habiendo ya dicho de que sí va a haber una nueva O sea, repetir el constitución, mismo proceso anterior. tiene que repetirse un proceso que la ciudadanía lo escoja y obviamente que tiene que ser con paridad. ¿Y Obvio que quién tiene más que ser está con de acuerdo paridad. con eso? Muchas Para saber personas, si es la inmensa amplio. mayor parte Natalia, de Chile Vamos todo, a Pero es todo un el misterio. sector, La inmensa Gonzalo, mayor parte déjame está de preguntarle a acuerdo. Natalia, Pero es un todo el misterio. sector, ¿tú ves que todo el sector de la oposición hoy día, toda la derecha, está comprometida más allá del documento del 8 de julio? Mira, a mí me llama la atención el llamado que hoy día comienza a hacer, ¿no es cierto?, los voceros de la apruebo, diciendo desde el otro lado no hay garantías, no hay credibilidad, no es viable. Es que no todos están de acuerdo, el Partido Republicano no está de acuerdo. Sí, pero Matías, ¿te puedo decir algo? Yo creo que ese es un llamado como tardío. Es un llamado que llega extemporáneo, porque la derecha ya ha dado pruebas súper concretas. La senadora Rincón lo dijo recién, y ha dado pruebas concretas en 2 ámbitos que eran muy sensibles, particularmente para la derecha. Se aprobó y ya está despachado del Congreso Nacional el proyecto que rebaja los quórum a 4/7. Rebajando los quórum a 4/7, tú puedes hacer muchas cosas. Dentro de las cosas que puedes hacer, modificar el capítulo de la reforma constitucional para convocar a una nueva convención constitucional, y en esa convención el Congreso tendrá que ponerse de acuerdo cómo se van a elegir a los convencionales, y en esa elección tú puedes incluir expertos, que sea paritaria, que haya representación de pueblos indígenas, pero no en la proporción en que se eligió la otra vez, porque quedaron muy sobre ¿Por qué representados. mejor una nueva versus ¿Ya? reformar la que se está presentando, Natalia? Es que, Matías, yo me he estudiado esta propuesta cientos de veces y yo veo muy inviable que se pueda reformar, pero no solo por los 4/7 y los plebiscitos, que es el mecanismo que está puesto ahí si es que no se alcanzan los 2/3, porque además tú vas a requerir consulta indígena sí o sí. ¿Por qué? Porque la consulta indígena se plasmó como un derecho fundamental de los pueblos originarios y se tiene que llevar a cabo respecto a todas las medidas administrativas y legislativas que les afecten. No directamente, como dice el convenio 169 de la OIT, dice que les afecten. La reforma constitucional es una medida legislativa y sobre todo en lo que han propuesto reformar, que es por de pronto el consentimiento indígena, la vas a requerir. Y después está la discusión del consentimiento. Y yo soy una convencida, Matías, que el consentimiento, aunque haya quedado en el capítulo de Estado regional y en un artículo que tiene un título territorial, lo que ese artículo dice literalmente es que las entidades territoriales son las encargadas de garantizar los procesos participativos en sus territorios. Y una línea después dice, respecto de aquellas reformas que afecten derechos reconocidos en la Constitución a los pueblos originarios, se requiere su consentimiento libre, previo e informado. ¿Tú crees que el consentimiento se va a requerir De para todas maneras, todo? por lo tanto, ¿Para todo? para los derechos que, cuando se modifiquen derechos que afecten a los Perfecto, pueblos sí. originarios. En el acuerdo, ¿qué cosas hay ahí? Consulta indígena y lo acotan, dice, cuando los afecte directamente. Consentimiento indígena, lo que es muy curioso, porque para modificar el consentimiento indígena necesitas el consentimiento indígena, lo cual nos lleva a un loop, a un círculo que va a ser interminable. Matías, mira, si tú fueras un grupo de personas que tienes un derecho, un privilegio reconocido en la Constitución, ¿tú no lo enarbolarías? ¿Tú no lo exigirías? Si, por ejemplo, van a modificar el Consejo de la Justicia para aumentar más jueces, y ese Consejo de la Justicia hoy día tiene escaños reservados indígenas, ¿no Natalia, les afectan sus derechos? Por supuesto que Natalia sí. Verdientile, además de hacerse cargo de lo que está diciendo su tocaya, ¿por qué en este acuerdo del apruebo fueron tan poco al fondo a cambiar más estructuralmente el tema del sistema político? ¿Quién se opuso dentro de los compañeros de viaje en el apruebo? A ver, efectivamente hay poco sobre el sistema político porque nosotros no quisimos hacer vía acuerdo una mini constituyente que reemplazara un proceso democrático.
Lo que nosotros nos hicimos cargo fue de algunos aspectos que están en la lateralidad del proyecto y que generaban dudas y Disculpe, incertidumbre. pero hay cosas que no son muy laterales, como la iniciativa exclusiva de gasto es bastante importante, según dicen los parlamentarios y quienes han gobernado. ¿Ah? Claro, no, Por eso, No, en eso no es solo la lateralidad, también se hacen cargo de temas centrales. No, pero a lo que voy, Matías, respecto de qué cosas para nosotros son el corazón del proyecto constitucional. Estado social y democrático, derechos, paridad, descentralización, pueblos originarios y el tema de medio ambiente. De modo que algunos otros aspectos que son, insisto, pueden ser relevantes, pero están en la lateralidad, no son parte del corazón de la propuesta. ¿Y se refiere con eso por ejemplo, al sistema político? Al sistema político porque además... ¿O les costó llegar a acuerdos con los compañeros del viaje del apruebo, que a lo mejor hay algunos que legítimamente piensan que está muy bien establecida la propuesta? A ver, si me preguntas a mí en lo personal, Sí. a mí me hubiese gustado una Cámara de las Regiones más robusta, por mi condición de regionalista, etcétera. Pero creo que no hay una divergencia basal respecto de problemas del sistema político. O sea, a mí me hubiese querido agregar más poder a la Cámara de las Regiones, pero no haber intervenido el sistema político, porque creo que dónde se puede intervenir o dónde a mí me preocupa la alta fragmentación, por ejemplo, que complejiza la gobernabilidad en el sistema electoral, que no está en el proyecto constitucional. De modo que eso es una discusión que igualmente va a venir después y que yo me imagino que, dada la experiencia, tanto el gobierno anterior como este, tendremos que ponerle ojo a generar incentivos para la gobernabilidad y tratar de mitigar la fragmentación. Se dice mucho entre los analistas y uno reporteando que fue el Frente Amplio entre los grupos que se opusieron más a proponer o ir más allá en la propuesta o el acuerdo del apruebo para tocar el sistema político más en profundidad, ¿no? Yo creo que el acuerdo es lo que es un acuerdo en donde las distintas partes consideramos pero si es lo aplicáramos, posible. si Cualquier aplicáramos acuerdo- esta reforma, el sistema quedaría mejor. Pero sabes que quiero hacer una precisión sobre el tema anterior, porque hay lo que no se respondió. Efectivamente, el cómo continúa Chile su proceso constituyente en el caso del triunfo del rechazo es algo que no está claro desde el punto de vista de quienes están por el rechazo. Nosotros ya hemos manifestado una nueva convención, pero quiero ser muy claro con algo que se Pero pasó acá por ahí. también, Lo lo hemos acabo de dicho, decir, nueva sí. convención. El Partido Republicano no ¿Qué cosa- está de acuerdo. qué cosa es lo que Y el dijeron Partido- ellos? No estuvo- y el Partido no- Republicano, sí, claro que sí. No, por supuesto que El no. Partido Republicano no está de acuerdo. No El Partido está. Republicano tiene al candidato presidencial, digamos que duplicó en votación al candidato de Chile Vamos. Rosario Cantuaria, el día de hoy, que fue en Cupo Evópoli, dijo que ella creía que había que meter al congelador el tema del proceso constituyente y sacarla, cito pero- textual, la tontera a la paridad. Ruth Hurtado, senadora de la República, dijo que ella creía que había... no, senador. Senador de la O sea, perdón, la convencional Ruth Hurtado dijo que había que hacer una comisión de expertos. Todo muy legítimo. Pero además dice, bueno, pero es que la derecha ha dado garantías, etcétera. Yo creo que la derecha, yo tengo un antecedente que es bien relevante y que no es de que sean tramposos ni mentirosos para nada. Es que la mayoría de la derecha, legítimamente, en el proceso de plebiscito de entrada, votó rechazo. Lo hicieron personas importantes de Bópoli como Luciano Cruzcoque, lo hizo la UDI entera, si no me equivoco, exceptuando a Joaquín Lavín, lo hizo Jaime, lo hizo gran parte de RN, no todo RN, ¿cierto? Entonces, ¿por qué yo no puedo creer que ellos efectivamente, al igual que hace 1 año y medio o 2 años, creían que esta constitución es buena? Pero déjeme preguntar una cosa, mismo ¿por qué habría de creerle a personas que no participaron del acuerdo del 15 de noviembre que hoy día sí participen por el apruebo? O sea, la gente tiene derecho a cambiar, ¿o no? Jaime a lo mejor puede Porque ahora, cambiar. porque en esa ocasión, las razones, que ahí está el punto, po, ese es el punto. Las razones por las que votaron rechazo era porque consideraban que la actual constitución era buena. No. Las A ver, aquí hay razones- uno, Eso no es preguntémosle, ¿votó rechazo? Eso no es verdad. O sea, a ver, primero, para que recordemos la historia. El 15 de noviembre se llega a un acuerdo donde estaba el PPD, donde también estuvo Gonzalo, el partido de Gonzalo con el presidente Boric se partió en dos, y el Partido Comunista trató de boicotear ese acuerdo y votó en contra dentro del Congreso. ¿Por qué? Tanto, perdón, votó en contra porque creía que tenía que haber una asamblea popular de masas por fuera. No, Entonces, pero pero ¿qué requisito? espérate, si tú quieres Bajar el sobreinterpretar lo que piensan otras personas, entonces déjame ahora terminar No, también lo declararon para esa yo noche. decirte qué es lo que yo pienso y no tú lo digas tú por mí. Pero tú acabas de Entonces, representar al Partido Comunista, dijiste, bueno, porque no. ellos habían votado eso. Créeme que yo no represento al Partido Comunista. Ellos hicieron un listado. Entonces digamos lo siguiente. A mí me tocó estar 7 meses haciendo campaña por el apruebo, hasta que el Frente Amplio se sintió culposo. El de entrada. Sí, el de entrada. Se sintió culposo y empezó a hacer todo tipo de acusaciones constitucionales al voleo, terminaron siendo 9. Hicieron más de 12 o 15 interpelaciones, más querellas, más otros. Comenzaron a relativizar la violencia. Entonces, ese tipo de cosas, por supuesto, que te da un problema muy grave. Ahora, eso ya pasó hace mucho rato.
¿Y qué es lo que ha ocurrido de manera coherente por parte de la Por eso derecha y la votó centro-derecha? rechazo usted de entrada. Claro, al final. ¿Por qué? ¿Le satisface la respuesta? No, porque tengo una No, pero frase de él deja- diciendo otra cosa. ¿Qué frase tiene? Para Pero terminarlo es que ahora, para terminarlo ahora. Entonces, la razón es por la justificación permanente de la violencia que hizo la izquierda durante mucho rato y luego se siguió como se comportaron, digamos, los últimos 2 años siendo parlamentarios. Y está claro que cambiaron de opinión en todo, en el estado de emergencia, en las leyes de violencia, en el pase de movilidad. ¿Y para qué vamos a seguir? Porque sería una lista interminable. Ya, pero él Entonces, dice que usted dice que cambió su voto a rechazo en la entrada. porque no había por la ninguna violencia, garantía por lo que acaba de decir. de que los Usted señores no le- dejaran de justificar Ya, la violencia y que dije el Partido Comunista no tratara de cambiar los 2/3, cuestión que hizo precisamente dentro de una convención para tratar de boicotearla. Y acá otra cosa distinta. ¿Qué es lo que ha dicho la centro-derecha? Coherentemente, no solo votó a favor de esa reforma, no solo votó a favor de la reforma a los 4/7, no solo ya ha dicho que está comprometida con que haya una buena y nueva constitución, y si gana el rechazo, pero ojo, lo que se vota es esa constitución que tú tienes ahí, si gana el rechazo, tiene que haber otro proceso para ver una nueva constitución Pero- y que los No, pero- chilenos yo decidan. tengo un- a Breve, través porque de un Natalia tiene plebiscito. que hablar. Dos cositas. Una, frase que, tenemos. Jaime, la frase que él dijo fue que la pandemia había borrado el país del 2019. Pero lo otro que hay que aclarar es ¿Quién que... dijo eso? ¿Pero ¿Tú? y qué tiene que ver eso? No, perdón, Lo que- traigan pero- los audios de pero- vuelta para que los escuche porque... pero lo que- pucha, es que lo tengo nunca anotado a mano. Bueno, te Amigo, ya. equivocaste Sí, en lo que sí, escuchaste. si me equivoqué voy a pedir lo que disculpas públicas, sin lugar a dudas. Pero Perfecto. espera, pero lo Hecho el punto, importante, haber estado a favor del proceso de plebiscito para ver si hay una nueva constitución no es lo mismo de haber estado de acuerdo con que haya una nueva constitución. Si tú estuviste de acuerdo con el acuerdo del 15 de noviembre, todo bien, pero después llamaste a votar rechazo, todo bien, todo legítimo, todo dentro de la democracia. Pero si rechazaste que hubiera una nueva constitución, no estabas de acuerdo con que haya una nueva constitución. Eso es, Natalia Pergentili. esa es No, la literalidad del es voto, que- digamos. Es que sobre algo que decía Jaime, que a mí me parece que, o sea, nosotros nos pusimos de acuerdo, valga la redundancia, en un acuerdo que le presentamos al país desde el PC, el Frente Amplio, en fin. Más allá de los dichos que yo creo que fueron en ese momento desafortunados de Guillermo Tellier, porque finalmente estaba planteando algo que es cierto. No solo basta con nuestros votos, sino que necesitamos los votos El Congreso. del Congreso, o sea, de todo el Congreso. Este es del acuerdo reciente. Exactamente. Hemos hablado Sí, muchos sí, acuerdos. Sí, hay muchos acuerdos. Pero ¿dónde Eso es está bueno. la legítima, y lo pregunto, no va a poner un contrapunto mañoso, sino ¿dónde está la legítima preocupación que tenemos muchos del otro día? Que es que republicanos, que es que mucha gente que está con José Antonio Kast, por ejemplo, quieren modificar esta Constitución y no han planteado una mirada de reforma sobre un punto de partida distinto. Yo no dudo de ti o de la Natalia, si mi tema es cómo, desde como sector político, nosotros con todas nuestras diferencias dijimos acá tenemos un acuerdo, pero quienes están por el rechazo todavía no veo eso con nitidez pero es verdad. y siento que hay, por eso, es una, Es que es una ya se pre- hizo, ya se Natalia, hizo. pero ¿sabes Sí. qué? Natalia, sin ser republicana, entiendo que va a responder en Sí, parte de lo que eso. pasa es que aquí Usted no milita republicano. No, es yo no republicano. milito en ningún partido, pero más allá de eso, mira, aquí se habla mucho del Partido Republicano, pero vamos a los datos concretos de la representación que hoy día existe en el Senado y en la Cámara. En el Senado tienen un representante. Y en la Cámara, mira, fíjate que como está aprobado 4/7, tú requieres 89 votos para, por ejemplo, echar adelante una nueva convención. Esto, perdón, ¿Ya? esto Pero es, no es si solo un gana- tema de votos. pues. No, espérate, Esto es que no, es que sí lo es, porque en el fondo hoy día se necesita un quórum de 4/7 en la Cámara y en el Senado para desde el 5 de septiembre y Para no, hacer un y no nuevo plebiscito, ni consulta, ni consentimiento, no. 4/7 en ambas cámaras para aprobar que haya una nueva convención y que la elijamos Ya. lo antes que se ¿Cómo pueda. se llega a esos Fíjate eso, 4/7? mira, A ver. Chile Vamos tiene 52 miembros, ¿ya? Ahí no están los republicanos. La Democracia Cristiana tiene 8. El Partido de la Gente tiene 8. 61. La Socialdemocracia tiene 24, que está de acuerdo con un nuevo proceso. Apruebo Dignidad tiene 37. O sea, si dejamos Apruebo Dignidad fuera y tú sumas a la Socialdemocracia, a Chile Vamos, a la DC y al Partido de la Gente, tú llegas a 92, necesitas 89. Si sumamos Apruebo Dignidad, que me imagino que está por un nuevo proceso, si gana el rechazo, tienes 37 más. Está en Gonzalo por un nuevo... O sea, los 15 de republicanos Pero- no los pero- necesita. pero O sea, todos para- aunque tuvieras que ir a y yo esperaría que ojalá estuvieran adentro, para que Pero ojalá dime, este proceso Gonzalo, fuera lo que- más transversal. Pero no son un De obstáculo. los que estamos aquí, Esos son los que vota números hoy. Gonzalo Winter, los números que hace Natalia, ¿te hacen sentido? No, los números son números. Son los números, No, es pero la hacen Pero lo que sentido pasa es que- político. Ah, no, sentido político no me hacen, justamente. ¿Pero por qué? Porque en las últimas dos momentos relevantes que ha tenido este país, que fue el plebiscito de entrada, muchas voces, incluido todo el partido llamado Evópoli, ¿cierto? Incluido gente como Jaime, salieron, incluido gente como Andrea Lamán, salieron a decir cuando se firmó el acuerdo que iban por el apruebo. Y luego de eso, el Partido Republicano logró políticamente
arrastrarlos hacia su posición, No. que es la posición del rechazo. Y el otro momento importante de este país fue la última vez que elegimos un presidente de la República, en donde, formalmente, a través de los mecanismos preestablecidos por la Constitución, ¿por qué te saltas el el acuerdo? Partido Republicano ¿Por qué te logró saltas el acuerdo? arrastrar a toda la derecha hacia el voto por casta en segunda vuelta. pero- Entonces, que a mí me digan que el Partido Republicano vale 1 en el Senado, después de que acaba de sacar 4 millones de votos su candidato presidencial, casi triplicando al candidato de Chile Vamos, yo diría políticamente No, no, pero no funciona. Pero entonces, espérate, pero es que interesante lo que Breve, dice porque vamos al Gonzalo. corte, breve. Porque entonces si tú equiparas esa elección, entonces este plebiscito es una elección entonces sobre el gobierno de Gabriel Boric. No hay forma de desprender esa pregunta No, de lo que yo acabo no, de porque decir. tú me acabas de hacer un paralelo. Sí. Tú me dices, en la elección pasada, toda la derecha estuvo por José Antonio Cast y no estuvo con Gabriel Boric, que a mí me parece bastante razonable que no haya sido así. Por supuesto. Pero hoy día tú tienes a la derecha, a la centroizquierda, a independientes, a sociedad civil, por el rechazo. Entonces, yo no veo cómo Si son quieres te explico mi equiparables punto. ¿Cuál esas era? dos elecciones. Mi Y punto si era lo que son, ya lo veo teni- más ya delicado teniendo todavía. el triunfo del rechazo en la mano, el Partido Republicano va a lograr por tercera vez arrastrar al resto de la derecha. Pausa y volvemos. Hay mucho tema, pero yo le quiero dejar solamente planteado uno. Por ahora, cambio de gabinete, ahora, antes, después del plebiscito, nos contestarán nuestros contertulios en Estado Nacional. RexMás es el mejor software de remuneraciones de Chile y el más completo. Porque estamos de vuelta en Estado Nacional y haré una pregunta, señor contertulio, que tiene solamente, me da una respuesta. Es prerrogativa del presidente de la República. Paso a hacer la pregunta. ¿Cambio de gabinete antes del 4 de septiembre, a juicio de ustedes, como análisis político, o después? Tiene que ser O después. nunca en una de esas, o nunca por ahora. O sea, si es que hay, después. Natalia. Si es que hay, tiene que ser después. ¿Se perdió la bala de plata que dijeron algunos que pudo haber sido hace poco un cambio para dar vuelta en favor de la ¿Sabes? Lo prueba? que pasa es que yo creo que los ministros están para hacer un buen gobierno y yo creo que septiembre ya es un buen mes para el presidente, que lo está evaluando constantemente, tenga un resultado de esa evaluación. Pero además yo siento que el presidente tiene que analizar cuál sería el gabinete en la eventualidad del apruebo o el rechazo, con qué chasis. Y no pudo, perdón, ser funcional a un mejor desempeño del apruebo, sea cual sea el que tiene hoy, que no lo podemos saber, un cambio de gabinete y darle una nueva figura, refresco, un gobierno, en fin. Es que los cambios de gabinete no son para paliar momentos electorales, los cambios de gabinete son para darle un impulso y redirigir Pero también el foco son del gobierno. golpes políticos también, no sé. Yo no sé si a esta altura eso impacta tanto en una elección. Yo creo que el presidente en esto ha sido cauteloso respecto de evaluar y yo me imagino que esas evaluaciones llegarán a concretizarse porque también me imagino que para el 5 de septiembre necesita quizá un elenco distinto. Gane quien gane. Jaime Belolio. Mira, yo primero, una colita de lo que quedó antes. No, perdón, yo respondo. No, porque Yo respondo. a agarrar Juro que papa. no, pero es que no me no, Es que no, va a no agarrar alcancé, papa. no alcancé, Sí, no alcancé. y no se va a casar con nada, no nos va a contar nada. Basta del PS a la UDI, más supongo que algunas personas que hoy día están en el gobierno, para que se pueda hacer ese nuevo proceso constituyente. Muchas gracias, Jaime Belolio. Listo. Cambio de Ya, gabinete. Entonces, cambio de gabinete. Yo creo que debió haber cambiado. ¿Cambio de gabinete del algunas PS a la personas. UDI? ¿Cómo ¿Ah? no entendí? No, punto aparte, Para cambio de generar- gabinete. Para generar el acuerdo y toda esta estrategia comunicacional que usted ha tratado de levantar con respecto al Partido Republicano en la minuta que se pasaron entre todos. Cambio pues de ya no funcionó. gabinete, por favor. señor Ya, Belolio. cambio de gabinete. Yo creo que la debió haber hecho. Entre otras cosas porque el 5 se va a requerir un acuerdo en ambos sentidos, ¿no? Si gana la prueba, gana el rechazo. Y claramente el ministro Jackson, que como dijo la Contraloría, faltó a su deber de presidencia, que una parte de la bancada del PPD se fue porque no habla con ellos, que no conversa con las personas de centro derecha, no es un interlocutor que permita juntar esos mundos. Entonces, ahí ella tiene una cuestión que es evidente. Segundo, hay un problema en el Ministerio de Interior que ha sido grave, muy grave. O sea, sucesivas fallas por parte de la ministra y el tema de seguridad es el tema que más le preocupa a la ciudadanía. Tercero, yo creo que en salud ha habido una muy decepcionante gestión por parte del Ministerio de Salud en materia de la pandemia. Han disminuido la vacunación a la mitad, no han hecho ¿Usted ningún cree tipo que de el comunicación. cambio de también. gabinete ahora ya o esperar el 5 de No, yo septiembre? creo que lo debieron haber hecho hace un mes atrás, Ya, pero pero eso no ahora, fue. esta semana, es imposible, por tanto, debiese ser el día después o los días sucesivos después, de todas maneras. O sea, necesita una cirugía mayor porque, lo contrario, simplemente no funcionan los acuerdos ni en apruebo ni en rechazo. Natalia, ¿tendría algún efecto si suponemos que un cambio de gabinete, dando por bueno esa tesis, ayudaría a la opción apruebo, que es la que defiende el presidente? Si un cambio de gabinete fuese mañana, por ejemplo, inventamos, ¿ayudaría, serviría, alcanzaría para mejorar la opción de la apruebo? Yo pienso que no, Matías. Yo creo que no, y no solamente por una cuestión de oportunidad, sino que incluso la señal podría ser algo confusa para la ciudadanía.
en momentos en que vamos a ir a decidir una de las cuestiones más relevantes de nuestra institucionalidad, que a su vez haya un cambio de gabinete, ministros recién entrando a carteras que son complejas de manejar. A mí me gustaría que el día de la elección no hubiera ministros en marcha blanca, ¿ya? Por muy defectuoso que me parezca la gestión de varios de ellos. Yo creo que a partir del 5 de septiembre el presidente debiera hacer un cambio de gabinete. Yo creo que hay 3 áreas hoy día muy sensibles. Yo creo que la relación con el Parlamento... Sensible es un eufemismo para decir que están mal evaluadas sus... que están complejas, por decirlo menos. Un eufemismo ¿Ya? un poco menos eufemístico, pero... Va a ser elegante. Yo creo que Perfecta, Natalia. Siempre ha sido muy elegante, Natalia. la relación con el Parlamento, yo creo que incluso sus propios socios del Partido Socialista se lo han hecho ver al presidente. Yo creo que en el Ministerio de Salud, y no solo por la pandemia, sino por lo que viene ahora con la eventual crisis de las ISAPRE, y ahí hay que hacerse cargo de los cotizantes y los afiliados y cómo se les va a responder. Y por supuesto en materia de seguridad pública. ¿Están de acuerdo? Los mismos 3 gabinetes que usted tiene mal evaluados. Sí, yo no sé si Sexpress lo habías mencionado tú, pero yo creo que sí. Dije Jackson, pero sí. Ya. Y ahora, lo que sí, Matías, es que yo me temo que a veces puedan haber como ciertos cambios que son más bien aparentes o decorativos o eufemísticos. Cambiar para no cambiar. ¿A eso se refiere? Sí. Perfecto. Gonzalo Winter. Y ahí Sí, a estamos ver, mal. yo creo que es prerrogativa del presidente. No, pero... Yo no, hice esa salvedad por Gonzalo Winter. ¿eh? Sí, no, pero lo voy a responder. O sea, voy a hacer un comentario al respecto. Yo creo que uno de los problemas que ha tenido este gobierno es que los periodos electorales, en donde necesariamente alguien gana y alguien pierde, porque así funciona, aumentan las pasiones y también bajan las voluntades de colaboración. Y eso creo que es natural a cualquier país, a cualquier coalición política, porque es parte de enfrentarse a un escenario en donde alguien va a ganar y alguien va a perder. Y este gobierno ha tenido una situación que no ha tenido ningún otro gobierno en los últimos 30 años, que es que en el instante en que el presidente de la República se terció la banda, la situación apruebo y rechazo ya estaba sometiendo a la política chilena, lo cual obviamente yo creo que sí ha sido un problema. Además, vamos a plebiscitar una constitución que es muy buena, pero que no es un proyecto del gobierno, lo escribieron otras personas. Entonces, eso yo creo que ha generado una situación en donde mi opinión es que pasado el 4 de septiembre, recién este gobierno va a poder tener cierta claridad de para dónde va el país. Del 5 ni hablar a su juicio. Cambio de gabinete recién terminado el plebiscito ni hablar a su juicio. Pero tú te refieres como a la medianoche. No, un poco más tarde. Puede ser el martes, por ejemplo. Bueno, puede ser el martes, puede ser el viernes, pero creo Pero que se entiende el sentido de premura en pero política, que antes ¿no? sería una irresponsabilidad y sí quiero remarcar que algo que yo creo que necesita este gobierno es poder gobernar sin una elección a la vuelta de la esquina, que es algo que no ha tenido ni un segundo. No tenemos que ir, nos quedan preguntas, temas, bastantes Natalias, ambas por hablar de la ISAPRE. Muchísimas gracias. Están pasándola muy mal. Jaime Benolio y Gonzalo Winter, muchísimas gracias por estar aquí. Pausa y volvemos en Estado Nacional.